Muy buenas a todos y una vez más pues os agradecemos el interés y la atención que tenéis en estos productos que hacemos para difundir todo el proceso de planificación de la Confederación Hidrográfica del Ebro para hacer ese plan hidrológico mejor posible de la cuenca del Ebro. En esta presentación vamos a incidir en lo que es la fase del esquema provisional de temas importantes del plan hidrológico del cuarto ciclo y el proceso de consulta pública. Estamos hoy a 15 de enero del 2026, estamos en pleno proceso de consulta pública de los temas importantes. Hoy hemos tenido la reunión del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, donde les hemos presentado las principales características de esta documentación y del proceso de participación que la acompaña, y nos ha parecido interesante compartir con este vídeo y en nuestra página web para todos aquellos interesados en este tema la presentación realizada. Bueno, el esquema de la presentación es, en primero, vamos a hablar del proceso de elaboración del esquema provisional de temas importantes, cómo se ha hecho, de qué criterios ha habido, etcétera, etcétera. Luego ya en el segundo punto hablaremos de los temas importantes, de los 25 temas y los principales retos que se plantean. En el tercer punto haremos incidencia en el impacto y aportaciones recibidas hasta el momento. Llevamos ya pues casi un mes y medio de consulta pública y bueno, pues hemos tenido cierto input de reacciones y eso es lo que os quiero comentar. Para que veáis sobre todo que estamos pues como muy atentos a todo lo que se está diciendo del trabajo realizado para poderlo mejorar y bueno, finalmente cerraremos con las conclusiones o ideas principales de lo expuesto. Bueno, criterios de partida y modelos de fichas. Bueno, la idea de este esquema provisional de temas importantes ha sido que hemos procurado en todo momento una mayor concreción de los temas importantes. Hemos huido de grandes análisis, grandes discusiones y hemos querido plantear introducciones rápidas y luego ir a una toma de decisiones muy práctica y muy ejecutiva. Eso es lo que se plantea en cada una de las fichas de cada uno de los temas importantes. Es decir, que a nivel numérico en estos temas importantes tenemos 25 temas importantes. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, pues aquí os presentamos el número de temas importantes que hubo en el primer ciclo, que fueron precisamente 25 temas también, como ahora. En el segundo ciclo pasamos a 10, en el tercero a 18 y ahora en el cuarto a 25. Lo que sí que es importante es que aquí hemos intentado hacer unas fichas breves, directas y sencillas, con el objetivo de plantear las medidas que estén en el programa de medidas del plan hidrológico y su normativa. Es decir, ser muy prácticos, muy pragmáticos en el planteamiento que hemos realizado. Espero que lo hayamos conseguido, aunque tener en cuenta que hablar de temas importantes de una cuenca como una complejidad como la que tiene la cuenca del Ebro, que en definitiva somos el 17% de España y un gran complejo entramado administrativo y territorial, bueno, pues siempre pues complicado tiene que ser, pero dentro de eso hemos intentado ser lo más prácticos posibles. En las fichas tienen apartados a los que obliga la normativa, aquí poco podemos inventar, pero sí que es verdad que tenemos un título que intenta incitar a un compromiso, a una acción, para que se vea que esa voluntad ya de hacer, de transformar, de mejorar. Hay una breve exposición del tema, siempre muy breve. Hay una descripción concreta de acciones necesarias para afrontar y luego una selección de una alternativa entre varias, y en la alternativa hemos hecho una subcinta, una cosa muy genérica, una referencia muy vaga sobre la valoración económica, pero yo creo que a efectos de planificación es interesante y ya da una magnitud, digamos, de las medidas que se plantean y por lo tanto yo creo que es suficiente. Y luego finalmente unas referencias bibliográficas. Aquí os pongo algún ejemplo pues de ese título. En el caso, pues la ficha 1, aplicación de la Directiva de Aguas de Consumo Humano, con una exposición que, bueno, su longitud es muy sencilla, con cosas muy directas, la normativa a cumplir, una pequeña figura que ilustra el tema. En el caso de las obras de regulación, pues aquí os planteo las alternativas que se han manejado, alternativas bueno, que reflejan ese programa de acciones que vamos a tener que hacer para desarrollar este tema. Aquí os pongo pues, las alternativas que están definidas en la estrategia GISDE, la de gestión de sedimentos. Esto siempre suele ser así. La alternativa 0, que es no hacer nada nuevo. Alternativa 1, pues sería destinar unos presupuestos y un esfuerzo razonable. La 2 sería pues incrementarlo más allá. Y bueno, pues al final pues hace una discusión
y ya se toma una decisión, una propuesta de decisión en cada una de las fichas, con su valoración económica y por lo tanto ya nos hace tener una idea de qué estamos hablando. Y luego finalmente pues aquí tenéis un ejemplo de referencias bibliográficas en la ficha 10 de control de retornos, con lo cual y tenemos el planteamiento. Simplemente me gustaría también destacar que estas fichas no vienen de un trabajo hecho por un equipo técnico que se encierra en su gabinete y al final hace unas super fichas del absoluto de su conocimiento, sino que aquí lo que hemos hecho ha sido mucho trabajo de participación interna dentro de la Confederación y también pidiendo, digamos, asesoramiento y ayuda y la visión de los técnicos de la Dirección General del Agua, porque muchos temas los trabajan ellos. Y yo creo que aquí os pongo el calendario de reuniones que hemos tenido. Luego con representantes de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Hemos hecho muchas reuniones internas, por lo tanto ya veis que ha habido un proceso de participación tanto con la Dirección General del Agua como luego también dentro de la Confederación. Hicimos una serie de reuniones en las cuales íbamos trabajando los temas por parejas entre el mes de abril y el mes de julio. Los lunes, estábamos cada lunes de 9:30 a 11:30 y bueno, y la verdad es que enriqueció muchísimo las fichas con las aportaciones de todos y el conocimiento de todos. Ha sido una fase muy rica y luego ya en el mes de noviembre rematamos los temas importantes, una revisión global. Cada reunión teníamos 8 temas importantes. Imaginaros que aquello era, acabábamos con la cabeza como un bombo, pero también la verdad es que le dimos un buen remate final a la documentación. Es decir, que lo que tenéis ahora entre manos es un trabajo que ya recoge pues, la visión y el planteamiento de muchos conocedores de la gestión del agua. Obviamente no son definitivos, queda mucho por recorrer, queda todas las aportaciones de toda la sociedad en general, de las administraciones locales y autonómicas, por lo tanto todavía tenemos mucha mejora por delante, pero bueno, también es verdad que lo que hay hecho pues es importante. La documentación la tenéis en la página web, ahí tenéis un apartado ya preparado que es de la documentación de la consulta pública y luego el apartado de participación pública que ya está creciendo. En la documentación pues la tenemos como siempre en los aspectos generales, algún vídeo de resumen, una nota resumen y luego ya la memoria con sus anejos con cada una de las 25 fichas de los temas importantes. Aquí sí que hay un aspecto que os quiero destacar, es que en el anejo 2 tenemos aportaciones previas a la consulta pública del EPTI, es decir, ya nosotros cuando hacemos la documentación, todo aquello que nos llega, y de hecho intentamos poner en la página web borradores de algunas cosas que promueven comentarios, y eso ya forma parte de lo que llamamos las aportaciones previas. En este caso, para el EPTI teníamos estas aportaciones previas que, por supuesto, valoramos e incorporamos ya en la documentación que tenéis a consulta pública, si es procedente. En este caso concreto, una aportación del propio Ministerio que proponía incorporar unos nuevos temas o aspectos en las fichas. La Junta de Castilla y León propuso incluir temas de erosión en cabeceras y esto de alguna manera se recogió en la ficha 25. La Agencia Catalana del Agua propuso también plantear el tema del saneamiento de pequeños núcleos, un tema recurrente de todos los planes. Ya con la nueva directiva de consumo, además, pues tiene nuevos matices y se ha incluido una referencia en la ficha 2 de depuración. Hubo algunas entidades como el canal de Lodosa, la acequia de Michén, Briones y Leiva que nos plantearon proyectos, digamos, de actuación relacionados con su ámbito territorial, a veces incluso más alto, más amplio. Y bueno, pues en cada caso se le ha dado el tratamiento necesario. Algunas se ha hecho referencia a los temas importantes, otras se les ha instado a que lo soliciten a la comunidad autónoma para que lo plantee. Bueno, pues esto ya cada uno ha tenido su desarrollo. En todo caso, pues son actuaciones todas ellas que responden a inquietudes de estas organizaciones y por lo tanto deben ser tratadas con el máximo respeto. La tabla de consenso per delta nos envió una actualización de su propuesta de mejora de caudales ecológicos en el delta del Ebro y también esa ha sido recogida en los temas importantes. El Instituto de Aguas del Agua nos mandó también su propuesta de recoger obras de la regulación, un esquema provisional con algunas obras concretas que también se han recogido una cita a ellas en el esquema, en la ficha de nuevos embalses. Con lo cual es muy importante que veáis que ya conforme hacemos los documentos y lo que nos llega pues ya lo vamos teniendo en consideración, aunque luego viene la consulta pública, que es ahí donde ya, digamos, formalmente es donde nos vais a hacer las aportaciones que consideréis.
Pero nosotros ya estamos en clave de participación desde el primer momento. Bueno, aquí en las sesiones les explicaba que pondremos aquí las presentaciones en esta parte de la página web de este Consejo del Agua, que es ahí donde está este enlace, esta presentación, con lo cual lo conocéis perfectamente. Y luego también hemos hecho un apartado para que quien esté animado pues entre a un formulario para seleccionar las alternativas que considere, de todas las alternativas de cada uno de los temas, pues uno entre aquí, ponga pues del tema que quiera, de uno, de pocos o de todos, pues la alternativa que le parece razonable, una especie un poco pues de test para recoger inquietudes y recoger valoraciones de todos aquellos interesados. Y luego ya viene pues las sesiones de participación. Hemos hecho un formulario en el cual se invita a todo aquel interesado en participar en un esquema de reuniones que lo tenéis aquí planteado. A ver, el lunes 9 de febrero una primera reunión en la cual se van a presentar todos los temas importantes. Bueno, todos los temas, la verdad es que es muy complejo. Será una primera presentación y se recogerán pues las primeras opiniones o valoraciones. Luego lo importante es que cada lunes a partir de entonces vamos a tener reuniones presenciales o por videoconferencia de 12 a 2, en las cuales pues iremos presentando los temas por parejas. Se hará una presentación en la cual desmenuzaremos cada uno de los temas y luego se recogerán valoraciones, aportaciones, visiones y bueno, y eso lo esperamos que motive a la presentación de aportaciones, alegaciones al proceso de planificación. Todo para tener un buen esquema de temas importantes y sobre todo unas buenas reflexiones y un buen planteamiento de medidas que luego recojamos en el borrador del plan hidrológico que presentemos ya en octubre. O sea que va la cosa muy corrida. Aquí tenéis ya el esquema de documentación que ya lo hemos puesto en la página web con cada una de esas reuniones, cada uno de los temas, y aquí iremos colgando pues un vídeo de presentación breve de cada uno de los temas, una motivación o nota para difundir la jornada y luego pues las presentaciones que se realicen, la sesión grabada y luego el resumen de lo que ha acontecido en cada una de las sesiones. Bueno, esto es el planteamiento, que veis la estructura, lo iremos rellenando conforme vayamos avanzando. Plazos previstos para pasar del esquema provisional de temas importantes, que es lo que está en la web, al esquema de temas importantes, que es el documento, final. Pues el jueves 28 de mayo de este año finaliza el plazo de la consulta pública. Desde el final de la consulta pública, desde este 28 de mayo hasta el final de septiembre, es el proceso en el cual nos encerramos aquí en la Confederación, analizamos las aportaciones, preguntamos a todo aquel que está relacionado con las aportaciones realizadas, pues que nos aclaren cosas, nos ayuden a responder, lo discutimos y hacemos un documento de respuesta e incorporamos los cambios que correspondan en el esquema provisional de temas importantes y eso nos lleva al esquema de temas importantes que esperamos que a finales de septiembre de este año reunamos al Consejo del Agua otra vez. El Consejo del Agua tiene que hacer un informe sobre los temas importantes, y eso sí que hay que hacerlo, es preceptivo, no vinculante pero preceptivo, en todo caso es una valoración muy importante para evaluar el seguimiento del plan que estamos confeccionando. Y ya pasado ese Consejo del Agua de final de septiembre, pues a primeros de octubre ya se incorporan los cambios que hayan dado lugar a esa reunión, se edita ya el esquema de temas importantes y pone a disposición pública en la página web del H y ya la siguiente fase que será el plan hidrológico, que ya el 31 de octubre tiene que estar en consulta pública. Como veis, tenemos unos plazos muy ajustados. Sobre los 25 temas importantes, bueno, esta presentación no se trata de ir al detalle de cada uno, primero porque sería larguísima y además terminaríais aborrecidos ya de los temas importantes, dar un poco unas pinceladas. Entonces aquí esta presentación, los 25 temas, tenemos esta infografía elaborada por la aplicación Notebook con un texto elaborado por nosotros, donde tenemos pues esos 25 temas organizados por bloques, 4 bloques. El primero son temas ambientales, que se lleva los 14 primeros temas. Luego la satisfacción de las demandas, y ya finalmente tenemos un bloque 3 de conocimiento, que es el de las masas de agua, y fenómenos extremos sería el 24 y 25. Bueno, muy bien. El bloque 2 de temas ambientales, que son esos temas importantes o esos retos para el 2028-33, ¿en qué tenemos que trabajar? ¿En qué tenemos que mejorar? Pues la protección del medio urbano, hay 3 temas sobre ello. Los caudales ecológicos, tenemos otros 3 temas para trabajar en los caudales ecológicos, la gestión de sedimentos, es un tema importante,
en el cual de la Confederación llevamos ya todo este ciclo trabajando y seguiremos en ello. Es un reto técnico muy importante y ahí habrá que seguir. La contaminación puntual y difusa, es un reto fundamental. La modernización de regadíos con un carácter ambiental, reforzar ese carácter ambiental para mejorar el medio hídrico, es un tema clave. Por la importancia que tiene desde el punto de vista social y también desde el punto de vista económico, financiero, aspectos de calidad de embalses y luego protección de la biodiversidad. Protección de la biodiversidad luego hablaré un poquito más, pero es muy importante que la planificación hidrológica vaya de forma coherente con la planificación ambiental, y ahí tenemos que hacer un trabajo conjunto y tener todos una visión común. Esto es un reto importantísimo. Y bueno, hemos querido profundizar con este tema importante 14. Respecto a la satisfacción de las demandas, hay temas relacionados con las autorizaciones, con las concesiones del uso del agua, temas que luego se trasladan no al programa de medidas, pero sí que a la normativa y que tienen una importancia capital para la gestión del agua. Por lo tanto, a mí me parece que, aunque son temas muy complicados, muy arduos, muy normativos, pero son temas esenciales para ese horizonte 28-33 y los tenemos que analizar en toda su profundidad. Luego, por otro lado, tenemos el tema de los regadíos y obras de regulación. Los nuevos regadíos, los nuevos embalses, temas siempre importantísimos, muy polémicos, en los cuales pues, la planificación, como siempre, tiene que dar una solución, tiene que dar un esquema de trabajo para el horizonte, en este caso el 28-33, y por lo tanto está ahí recogido. Y luego también el tema de mantenimiento de infraestructuras, conservación, la seguridad de presas, pues también tiene que tener su hueco. Y ya al final iríamos al tema de conocimiento masas de agua, el que bueno, pues estamos estableciendo una nueva propuesta de masas de agua y vamos trabajando ya en ello tiempo, y esperemos que al final este nuevo plan tenga como resultado una nueva definición de masas de agua que incorpore el conocimiento que tenemos en este momento tras tantos años de aplicación de la Directiva Marco del Agua. Creemos que era el momento de mejorar y esperamos que este plan sea el que llegue a esa mejora. Vamos paso a paso y vamos bien, vamos firmes. Y luego ya respecto a los fenómenos extremos está un tema de gestión de sequías y luego para abastecimientos. Y finalmente hay una ficha que hace referencia al plan de gestión de riesgo de inundación y todo lo que él conlleva, que lleva muchos tipos de medidas muy importantes relacionadas con la propia gestión de los riesgos de inundación, relacionada con conocimiento, relacionada con las actuaciones en cauce, relacionada con proyectos climáticos con el Ever Resilience, que bueno, que eso está recogido, digamos, en esa ficha, una ficha que se recoge porque en el mapa general de temas tiene que estar. No podemos decir que los temas importantes de la cuenca del Ebro no tienen los temas relacionados con la inundación, pero es verdad que ese tema tiene su canalización a través del plan de gestión de riesgo de inundación. O sea, el proceso de resolver ese tema no es esta planificación hidrológica, sino es un proceso paralelo que se hace, que es el del plan de gestión de riesgo de inundación, que luego se incorpora al plan. Bueno, el caso es que está como tema importante y ahí está para recibir las aportaciones que consideréis que serán canalizadas a través del otro plan. Bueno, ahora en adelante voy a hacer un rápido repaso de estos temas importantes. No es mi objetivo hablar mucho de cada uno de ellos, sino simplemente motivarlos para que veáis su sentido e intentar provocar que os apetezca seguir profundizando en ellos, o por lo menos saber cuáles son los que os interesan más. Que cada uno, depende de su trabajo, de su sector donde trabaja, pues unos les parecen interesantes, otros no. Pues bueno, se trata un poco de que veáis una pincelada de cada uno de ellos. El primero es la aplicación de la Directiva de Aguas de Consumo Humano, tema trascendental. Hay una directiva que aplicar, esa directiva incrementa el nivel de exigencia en nuestros abastecimientos, es un tema estrella para las entidades locales y las entidades que auxilian a estas entidades locales, ¿no? Hay que mantener y mejorar las infraestructuras de abastecimiento, hay que evaluar y reducir las fugas, es un elemento que introduce esta directiva con un programa sistemático de trabajo que obliga a las entidades suministradoras de agua a saber cuáles son sus fugas. Hay que evaluar y gestionar el riesgo de las zonas de captación y abastecimiento. Si aparece la palabra riesgo, cada abastecimiento tiene que saber qué riesgo tiene de tener problemas, de tener dificultades, y luego, por supuesto, pues habrá que adoptar medidas para ello. El registro de captaciones, los derechos de agua asociados a los abastecimientos, es un tema que puede aparecer
que está resuelto. Pues hay muchos abastecimientos que todavía tienen que regularizar su abastecimiento en las confederaciones, en la Confederación del Ebro, y por lo tanto hay que trabajar este tema también. Y bueno, por lo tanto, aquí hay una línea de trabajo muy exigente que tenemos planteada en ese tema. No podemos entrar en más detalles, tendremos reuniones para entrar en detalles concretos de lo que hay que hacer. También afectando al tema urbano está el tema de la depuración. Tenemos otra directiva nueva que se ha aprobado en el 2024 que incrementa el nivel de ambición, el nivel de exigencia y por lo tanto nos va a obligar a hacer trabajos importantes. Hay que hablar de los sistemas de colectores en poblaciones mayores de 1000 habitantes equivalentes. Hay que elaborar planes integrados de gestión para desbordamientos y escorrentías urbanas en poblaciones mayores de 10.000 habitantes equivalentes. Hay que hablar de tratamiento secundario en mayores de 1000, tratamiento terciario cuaternario que puede llegar a ser obligatorio hasta en poblaciones de 10.000. Bueno, son elementos que os nombro y la verdad es que todo el sector que trabaja en tema de depuración asumen que tienen un reto muy importante, no solo el sector, sino en definitiva también los beneficiarios de esta depuración, que es todas las ciudades, todo el sistema urbano, o sea que somos todos los ciudadanos y que en definitiva estas medidas pues se tendrán que repercutir y tendrán que afectar, digamos, a la financiación de esta depuración. Por lo tanto, hay un tema planteado realmente importante en el cual que profundizaremos en su momento. Perímetros de protección, la calidad de las aguas es fundamental. Para eso hay que proteger las zonas de abastecimiento, el entorno de nuestras tomas, el entorno de nuestros pozos, el entorno de nuestros abastecimientos con toma en el río. Estos son los perímetros de protección. Por lo tanto, la normativa actual es muy exigente. El nuevo reglamento de dominio público dice que tiene que haber cualquier nueva concesión de abastecimiento tiene que tener ya por defecto su perímetro de protección establecido y luego las que tienen concesión ya tienen también que trabajar para tenerlo. Aquí en la ficha se propone trabajar en la cuenca para ir ampliando esa red de perímetros. Es un proceso complicado, no es fácil porque un perímetro implica restricciones y por lo tanto es difícil que en el medio urbano esto avance, complicado y por lo tanto pues hay una línea de trabajo pues muy importante con un reto clave como lleva siendo este reto desde hace años ya. Hay que avanzar en él. Por lo tanto, pasamos ahora a los temas vinculados con los caudales ecológicos, los caudales máximos generadores y tasas de cambio. Se hace la propuesta que llevamos tiempo trabajando de establecer estos elementos en 61 embalses de la cuenca del Ebro. Ahí está, el tema 4. En el tema 5 se plantean que los caudales mínimos se van a mantener respecto a los que estaban puestos en el plan de 2023. Sí que hay algunos puntos donde se van a revisar, digamos, por cuestiones en las que el seguimiento que hemos realizado estos años pues nos ha indicado que había que darle una revisión. Puntos muy concretos, hay que decir, que están aquí trabajados, aquí lo tenéis citados, el Ebro en la central de Cabriana, el Cinca aguas arriba del Vero, el Segre en Cabiscol, el Huerva aguas arriba de Muel, la desembocadura del Ebro se ha hecho la tabla de consens pel Delta ha planteado una optimización, una mejora, que no supone un incremento del volumen respecto al caudal ecológico vigente, es decir, no es más caudal ecológico, simplemente es el mismo, pero distribuirlo de otra manera entre los canales y el eje del Ebro, y bueno, pues ahí está encima de la mesa, y veremos un poco qué aportaciones nos llegan sobre ella. También hay una propuesta de revisar caudal de sequía en la cola del embalse de Calanda, y bueno, pues aquí son, como veis, puntitos muy concretos en los cuales pues, se pueden hacer mejoras y para eso se debe servir también este plan. También se van a revisar las masas de agua en las cuales se aplican caudales de sequía. Esto es un requerimiento ambiental. Las evaluaciones ambientales nos están diciendo que es un aspecto que debemos de concretar, de mejorar sobre todo los criterios que se han aplicado para hacer esto y lo vamos a trabajar en este plan. En el caso de lagos y humedales, una línea de trabajo que estamos haciendo ya, se están definiendo ya en dos lagos de cabecera y la previsión es que en el ciclo siguiente pues trabajemos ya, vayamos a 9 lagos para ver qué tipo de metodologías aplicar y cómo enfocar este tema al que nos obliga la normativa. Por otro lado, en el tema 7 hablaremos de la estrategia de la gestión integral de sedimentos de la demarcación hidrográfica del Ebro. Esta gestión es una gestión que se está haciendo, es una estrategia pionera de gran interés técnico a gran escala y hay una colaboración de distintas organizaciones que está siendo modélica
y ya se están haciendo cosas muy interesantes y seguiremos planteando cosas para el siguiente horizonte. También una nueva estrategia que está impulsando la Confederación se llama Ebrofluye, para eliminar aquellas barreras transversales obsoletas, las que no están en uso. Esto es muy importante decirlo. Entonces, bueno, se están realizando inventarios para ver cuáles son esas barreras, y a partir de esos inventarios ya se va concretando si pueden ser eliminadas o no, y esta será un poco la línea de trabajo que esta estrategia nos plantea para el horizonte 28-33. Pasamos ya al aspecto de contaminación, contaminación por nutrientes, contaminación por fitosanitarios, tema estrella y un gran reto para la Confederación Hidrográfica del Ebro y para la cuenca del Ebro, para todas las administraciones vinculadas con el agua, el tema de los nitratos. Y bueno, pues aquí hay que trabajar en continuar definiendo esas zonas vulnerables, esos planes de acción, las medidas adicionales que hay que establecer. Y en definitiva, pues hay que establecer un condicionado más estricto en aquellas zonas en las cuales hay una sobrecarga, y eso es lo que tenemos que seguir trabajando para garantizar que tenemos una actividad económica que es sostenible y compatible con los requerimientos ambientales que se piden en nuestras aguas. El control de los retornos de regadío en la cuenca del Ebro, esto lo establece el reglamento del dominio público hidráulico, y por lo tanto pues es un aspecto en el cual tenemos que avanzar de la mano de los usuarios. Aspecto además muy importante, conocer los retornos para poder actuar mejor y eliminar esa contaminación que tenemos en estas zonas de regadío. Y luego contaminantes emergentes, es un tema, ya sabéis que puedo decir, está de moda, se está hablando mucho de él, y nuevos contaminantes de los cuales se empieza a hablar, y por lo tanto las administraciones tienen que estar, digamos, haciendo medidas, estableciendo protocolos para pues intentar que estos nuevos contaminantes pues no tengan un contenido excesivo en las aguas. Este sería el objetivo de este tema. El tema de la modernización de los regadíos, un tema clave. La modernización es un elemento para el regadío fundamental desde el punto de vista, digamos, económico, desde el punto de vista social. Hay un antes y un después de la modernización. Hay muchas ayudas para modernizar. En esta ficha lo que se plantea es ese enfoque ambiental de la modernización, es decir, que no nos olvidemos que la modernización, además de que tiene un beneficio para el agricultor, para el uso, digamos, del agua para producir, también tiene que tener un beneficio para el medio ambiente, ¿no? Esto se insiste mucho en los proyectos de modernización, y en la ficha, por supuesto, pues se recoge esa inquietud, y lo que se dice fundamentalmente es que hay que terminar de modernizar los regadíos de la cuenca del Ebro. Todavía nos queda un 40%. Hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda un 40% por modernizar. En concreto hay grandes sistemas a los que animamos siempre a avanzar en esa modernización, por lo importante que es, primero para el usuario y luego para la sociedad en general, como es Urgel y Bárdenas, y luego también los regadíos tradicionales de la cuenca del Ebro. Por lo tanto, aquí hay también mucho trabajo por delante. Embalses con problemas de eutrofia, el embalse del Ebro, el Val y Ribarroja, pues problemas de eutrofia, y por lo tanto hay que trabajar y establecer medidas específicas para ellos. Y luego el tema 14 es esa integración entre los aspectos ambientales con la planificación hidrológica. Es una ficha muy interesante en la cual se intenta hacer una planificación más coherente con la planificación ambiental. Siempre la mentalidad ha sido eso, los aspectos ambientales son cada vez más importantes en la gestión del agua, y por lo tanto hay que seguir trabajando en ello. Aquí nos aparecen conceptos como esa Red Natura 2000, por la cual hay que velar y hay que cuidar. Luego también hay que tener en cuenta esas estrategias de conservación, que ya es de muchos organismos. Aquí lo tenéis, Desmán ibérico, Pseudinio auricularis, que es la antigua Margaritifera auricularia, que se ha cambiado el nombre, Bisón europeo, Nacra, ahí en el delta del Ebro, en las bahías, tortuga común, cangrejo de río ibérico, plantas protegidas ligadas al agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener esas estrategias también como nuestras y trabajar con ellas en la cabeza. También las especies exóticas invasoras, este es un elemento que ya está muy incorporado en los trabajos de la Confederación y de la Administración Hidráulica. Y luego también tenemos aspectos de las reservas hidrológicas. Queremos revisar las reservas que hay. Nos han llegado muchas aportaciones de nuevas reservas y queremos ordenar esas aportaciones recibidas con un criterio común. Y si hay que definir nuevas, pues se tendrán que definir, pero siempre con un orden y con los criterios lógicos. Y es en lo que vamos a trabajar también, lo que estamos trabajando ya.
Y luego otros aspectos como el paisaje, patrimonio histórico ligado al agua, adecuación ambiental. Como veis, este tema es un tema también muy importante en el cual tenemos que estar a la altura. Pasamos ya al bloque de satisfacción de las demandas. Empezamos con esos temas normativos, tema 15 y 16, que son muy importantes y en los cuales tenemos que hacer un esfuerzo clave, porque la normativa del plan del 23, en su aplicación, hemos visto que había elementos de mejora. En las reuniones que hemos tenido internas hemos establecido propuestas para revisar esa normativa respecto a los temas tan importantes como es tema 15, la limitación de los nuevos derechos de agua. En la normativa establecemos prohibición de todas las nuevas concesiones en algunas zonas, establecemos regulación interna obligatoria y también el criterio de las distancias entre aprovechamientos subterráneos. Estos criterios que vamos aplicando día a día en la petición de concesiones, en algunos casos hemos visto que requerían de su revisión. Por no estar claros, porque igual eran demasiado exigentes o no cumplían el objetivo que se perseguía. Y por lo tanto, lo que se ha planteado en estos temas es ya una serie de propuestas de revisión que son del máximo interés para los usuarios del agua, para los peticionarios, especialmente para los nuevos peticionarios. Por lo tanto, en estas reuniones tendremos que tener un especial cuidado en explicarlo muy bien, porque son temas complicados, complejos, áridos, pero también en que participéis para poder aportar vuestra visión y sobre todo conocer en qué punto estamos en estos planteamientos normativos. Y luego el tema de las innovaciones, tema 16, hay concesiones que se extinguen. En el caso del abastecimiento del regadío, cuando se extinguen, la norma les da la posibilidad de que se innoven, es decir, que pidan una innovación antes de la extinción, de manera que haya un procedimiento, digamos, teniendo en cuenta el derecho que tenían. En este momento no teníamos unos criterios de la cuenca del Ebro para dar esas innovaciones y es lo que queremos definir en este plan, lo que hemos establecido en la ficha de temas importantes de las innovaciones, y es especialmente importante que haya una participación para comprender lo que hemos propuesto y luego, por supuesto, pues dar la opinión de la sociedad en general. Entonces, bueno, pues estos temas ya os digo que son importantes, están ahí, parece que, bueno, que son uno más, pero yo creo que tienen una importancia especial. Todos son especiales, pero estos, pues también. Volúmenes de agua captados, hay una norma que hay que cumplir de control de los volúmenes de agua y por lo tanto hay que desarrollarla. Y luego llegamos a los nuevos regadíos con financiación pública, un tema siempre espinoso, complicado. ¿Qué recursos vamos a asignar al futuro? Sobre todo al regadío. El regadío es el que consume la mayor parte del agua de la cuenca. El consumo es el 95% del agua de la cuenca. Y por lo tanto ahí nos jugamos la sostenibilidad. Si ponemos muchos regadíos, pues posiblemente al final la cuenca pues lleve a una explotación intensiva antes. Por lo tanto hay que ser muy responsables en estos nuevos regadíos. Esto ya lo hicimos en el plan anterior, establecemos unos criterios de sostenibilidad, los tenéis aquí puestos: tener derecho al uso del agua, evaluación de impacto ambiental favorable, garantía de agua y contar con un compromiso de financiación firme de las administraciones competentes. Por lo tanto, aquí hemos pedido a las comunidades autónomas que nos hagan una propuesta de posibles regadíos que vamos a valorar. Salen muchas hectáreas. Ahora nos queda un proceso de análisis de cada uno de los proyectos planteados y ver cuáles pueden entrar o no en función de esos criterios de sostenibilidad. Esto lo hicimos en el plan anterior. Es una fase muy dolorosa porque al fin y al cabo pues hay expectativas que truncas, no las truncas más que por una aplicación de los criterios objetivos, pero siempre es un tema complicado. En todo caso, aquí hay que tener la máxima responsabilidad. Recordar que en el año 2023 tuvimos una sequía severa muy importante en la cuenca del Ebro y eso nos demostró que ya hay que tener mucho cuidado con esta asignación de recursos a futuro. Bueno, pues esto lo trabajaremos, es un tema capital. Y también el de las nuevas obras de regulación, el tema 19, es un tema de gran debate, especialmente en algunos territorios de la cuenca del Ebro. Y bueno, pues aquí lo que se dice es que se han recogido las propuestas que había encima de la mesa a la hora de hacer los temas importantes. Esto no tiene ninguna valía porque tiene una valía como una recopilación de propuestas. Aquí lo tenéis, pues propuestas de regulación, la entidad que lo propone, pero lo que establecemos aquí son criterios, esa justificación que tenemos que tener para cada propuesta de regulación y no es fácil. No es fácil porque la normativa que tenemos ahora es muy exigente a la hora de plantear estas obras de regulación. Y estas tablitas, esta tabla de aquí, con esta fila, pues nos lo refleja claramente. Cada propuesta tiene que tener una justificación
conforme a la exención 4.7 de la Directiva Marco del Agua, que nos dice que podemos deteriorar masas de agua, porque en embalse deteriora las masas de agua, no teníamos agua corriente, de pronto vamos a tener agua embalsada, la masa de agua rompemos la continuidad, hacemos otra cosa, pero hay que justificar que eso cumple con unas condiciones muy exigentes. La primera es un análisis de alternativas serio, riguroso, que al hilo de la estrategia europea de resiliencia hídrica nos dice que hay que aplicar el principio de la primacía de la eficiencia hídrica. Es de primero ser muy eficiente. Si no eres eficiente, pues antes de pedir ninguna financiación para nada, primero tienes que ser eficiente. Y luego además no tienes que tener otras alternativas posibles para poder suministrar el agua que tienes. Entonces tienen que ser justificaciones muy completas y complejas y bueno, pues eso es lo que hay que hacer. También hay que justificar que el beneficio de la actuación, el beneficio socioeconómico es mayor que el beneficio ambiental de no hacerla. Esto también tenemos que hacerlo en esas fichas y es una cosa muy compleja porque el beneficio ambiental de no hacer algo, cómo se mide, cómo se concreta, cómo se compara con un beneficio socioeconómico. Bueno, pues esto es lo que el legislador nos ha pedido en las normas a hacer, la Directiva Marco del Agua, y por lo tanto tenemos que avanzar en esa justificación y es complejo. Además tiene que haber un compromiso financiero para hacer esas obras. Además tiene que haber un esquema de recuperación de costes, es decir, luego hay que plantear cómo se va a pagar esa obra, quién la va a pagar, en qué plazo, y por lo tanto, si es una obra cara y son los beneficiarios no son muchos, pues eso puede ser inviable económicamente. Y hay que definir las medidas de restitución territorial, esto lo dice la normativa del plan. Cada proyecto de embalse tiene que tener las medidas de restitución cuya valoración se tiene que incluir en los presupuestos del proyecto. Y luego además tiene que pasar por el proceso de consulta pública del plan. Esta información que os decía antes, tiene que someterse a consulta pública dentro del propio proceso de planificación y ahí hay que atender a lo que diga toda la sociedad. Y esos son procesos de debate pues muy intensos y por lo tanto pues bueno, hay que trabajar mucho en convencer a la sociedad con datos y con argumentos. Nosotros defendemos que el que promueva, el que dé una idea de una actuación no sea darla y ya está, y que luego sea otro el que lo promueva y además le exigimos que lo haga rápido, sino que el que lo propone sea el que ya aporte los argumentos para todos estos puntos, de manera que todos pensemos en cómo proponer infraestructuras que sean sostenibles desde el principio. Y esto es lo que el plan plantea. Y ya veis, hay una serie de propuestas. Todo no tenemos esas justificaciones por el momento. La primera, Valdefiguera, que es una balsa en la cuenca del Matarraña, Dirección Técnica de la CHE, está haciendo un estudio en el cual va a hacer esa propuesta de ficha 4.7 que esperemos que el elaborador del plan pues esté incluida y si cumple, digamos, si está adecuadamente elaborada y si cumple todas las condiciones y luego pues ya seguirá el proceso de participación y iremos avanzando. Entonces, bueno, que os quede claro que esta ficha es esencial, lo que se plantea es esencial. La Confederación apuesta por terminar las obras que están en marcha, eso no lo he dicho, pero es fundamental, es por supuesto, es embalse de San Pedro Manrique, Mularroya, Almudévar, Yesa y Santolea que estén finalizados, algunos van muy bien, otros van más retrasados, por lo tanto hay que seguir trabajando en ellos, ojalá pudiéramos ir más rápido, pero la verdad es que hoy en día las tramitaciones son muy complicadas, pero bueno, pues hay que estar ahí. Y luego las nuevas regulaciones tienen que pasar por este condicionado que os decía. Pues muy importante esta ficha para trabajar todos a una y hacer las cosas que hay que hacer sin hacer atajos de ningún tipo que al final no nos llevan a nada más que a conflictividades dialécticas que no aportan nada. El tema 20 es revisión de las situaciones de riego, tema que os decía que en la explicación del punto anterior, que tenéis también una grabación, que en los documentos iniciales se decidió retirar para reconsiderar, no es que lo hayamos quitado, sino que lo estamos volviendo a estudiar, estamos en ello, con toda la información que se nos aportó en el proceso de consulta pública, los documentos iniciales, tenemos un doble enfoque en los trabajos actuales. Por un lado, vamos a trabajar en la línea de actualizar las necesidades hídricas de los cultivos que se traducen en la normativa para las nuevas concesiones. Es una cuestión técnica. Cuando alguien nos pide una concesión y nos dice voy a regar tomates en tal zona, pues nosotros tenemos que ver si ese valor de agua que nos pone es alto o bajo y eso lo comparamos con la otra necesidad hídrica máxima que está en la normativa. Entonces esto es una cosa que no tiene más efecto que comprobar que no se sobrepasa un caudal razonable para las concesiones que se piden. Entonces la propuesta mejora sustancialmente lo del plan vigente y que entendemos que eso hay que hacerlo.
lo explicaremos y presentaremos los datos en el borrador del plan. Y luego hay otra línea que es las dotaciones de los regadíos, de los nudos de demanda, de los sistemas de riego que se ponen en el plan. Estas dotaciones brutas, que ha sido objeto de la contestación principal que hubo en los documentos iniciales, porque no se entendía que podía hipotecar el desarrollo de los regadíos a futuro. Bueno, están siendo reconsideradas, sobre todo teniendo en cuenta los nuevos estudios de cambio climático que ha hecho el CEDES, y ya veremos en qué termina esa propuesta de revisión de dotaciones. Toda esta información se está trabajando ya y la idea es que en el borrador del plan hidrológico que se presente el 31 de octubre ya está recogido de forma concreta y explícita lo que se plantea para incorporar en este nuevo plan, ¿vale? Entonces, bueno, es un proceso de trabajo y lo que vayamos avanzando pues ya se irá poniendo en conocimiento. Tema 21, mantenimiento y conservación de las infraestructuras, fundamental, imprescindible. Aquí solo tiene 3 líneas, pero es un elemento clave para el funcionamiento de nuestras infraestructuras de gestión del agua y por lo tanto tendrá que tener presupuestos y actuaciones definidas. En ello, ahora en la ficha no es el momento, pero en el plan sí. Bueno, pero el tema es fundamental. Y luego la seguridad de las presas del Estado es fundamental. Hay que trabajar para tener unas presas seguras. Es una línea de trabajo desde hace años y yo creo que está en un estado muy razonable, pero siempre hay que hacer nuevas actuaciones y aquí la apuesta de los temas importantes en este aspecto concreto es proponer 2 actuaciones concretas que se consideran prioritarias. Es una la actuación de los aliviaderos de la presa de Calanda y otra la actuación en la presa de Lanuza, ¿vale? Bueno, pues esto es una apuesta respecto a la seguridad en el siguiente horizonte y aquí está planteada. Ya tema de conocimiento, mejora e identificación de la delimitación de las masas de agua. Bueno, aquí se ha hecho la propuesta. Los documentos iniciales se consolidó la propuesta de aguas subterráneas y de lagos y ahora en los temas importantes se lanza la propuesta en ríos. En general está yendo bastante bien, yo creo que la gente lo está entendiendo y por lo tanto pues esperemos que esto no dé lugar a muchos problemas y cualquier comentario pues será desde luego bienvenido y será analizado convenientemente. Las garantías de uso urbano en situación de sequía, hemos tenido la sequía del 23, los abastecimientos, pues bueno, han tenido una situación de dificultad, igual requieren infraestructuras, entonces aquí se invita a todos aquellos abastecimientos que lo consideren a establecer las necesidades que tienen y las posibilidades de financiación que tienen a través de sus infraestructuras, digamos, de sus vías de financiación. Y ya por último, la ficha de riesgo de inundación, la que os decía antes, una ficha muy importante por los conceptos que mantiene. Lo único que ya os decía que esto hay una planificación paralela que trabaja para desarrollar esta planificación de inundaciones, que es el plan de gestión de riesgo de inundación. Por lo tanto, la ficha recoge un poco un resumen de esa planificación que tiene también sus consultas públicas, sus periodos de aportaciones. Y bueno, aquí lo que queríamos es que en este mapa de temas importantes estuviese, aunque para las aportaciones entendemos que es mejor que se hagan directamente a ese proceso del plan de gestión de riesgo de inundación, que tiene sus plazos y sus procesos de participación, que son informados convenientemente a toda la sociedad. Bien. Punto 3, ya voy terminando. Impacto de aportaciones hasta el momento, hasta el 12 de enero. Bueno, es importante ver lo que en la prensa va saliendo porque nos da una idea de por dónde vamos. En principio ha habido medios de comunicación muy concretos que han hecho un despliegue más activo. El diario El Segre, por eso lo veis aquí muy citado, el Heraldo de Aragón también. Entonces, temas son muy variados y eso está bien, pero hemos conseguido que los temas no se centren en puntos concretos, sino que sean amplios, porque la gestión del agua es conceptualmente muy amplia. Y aquí pues veis pues temas de abastecimiento en municipios de Lleida, temas de los emergentes con los microplásticos en Lleida, microalgas en Oliana. Bueno, aquí tenéis crecidas controladas, ha salido también, algún azud que se ha visto que estaba en la estrategia Agrofluye y los usuarios dicen que esto no está obsoleto, que esto está en uso, por lo tanto pues ya son temas que se tienen que corregir obviamente en la documentación y se están trabajando ya. La modelización del Urgel es un tema importantísimo, ya os decía que nosotros en el plan se apuesta por ello, y pasa que es una modelización muy compleja, como todos conocemos. Nuevos regadíos, tema de los nuevos regadíos siempre permanente, que en este caso ha salido los de la Conca del Segre y la Litera Alta, y los nuevos embalses, tema que sobre todo surge en Aragón, con varios artículos que se hace referencia a ello.
y bueno, de difusión general. Bueno, pues más o menos esto nos da un punto, un marco de por dónde están yendo las aportaciones, y también esto nos sirve para que veáis que estamos sensibles a todo lo que se dice, se publica, e intentamos ver de todo lo que se dice, a ver si se ha entendido bien los temas importantes o no, y en qué podemos mejorar. También hemos recibido ya aportaciones hasta el momento. Llevamos mes y medio y ya tenemos 4 aportaciones. Bueno, un particular de Sestao que nos hablaba de un tramo del río que entendía que había que actuar. Ya hemos derivado esta aportación a Comisaría de Aguas para que lo valore convenientemente. La Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación del MITECO nos ha hablado de las estrategias que hay de desertificación y los trabajos que están haciendo, y unas recomendaciones para restaurar zonas incendiadas. La Junta Rectora del Parque Natural del Delta del Ebro nos ha mandado un acta de una resolución que se aprobó en una junta, en la reunión del patronato, sobre la propuesta de caudales de la tabla de consens. Y luego ya una asociación, el Huerva Vivo, que nos dice su rechazo por el proyecto de recrecimiento del embalse de las Torcas, que no hemos nombrado en esa tabla de los embalses, y ya, bueno, pues hay asociaciones que manifiestan sus aportaciones, su rechazo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que tiene la planificación, ¿no? Que cada uno manifiesta su visión, y luego aquí pues intentaremos encajarlo y ver a qué lugar da cada una de estas aportaciones. Termino ya con esta exposición, estoy un poco larga, pero entenderéis que los temas importantes es que son amplios, y bueno, espero no haberos aburrido demasiado. Y haberos motivado un poco para las siguientes fases, y haberos ayudado un poco también a poder discriminar lo que os interesa y lo que no. LEPTI ha sido elaborado con un amplio proceso de participación interna dentro de la CHE y la Dirección General del Agua. Primera idea importante que os he querido transmitir. Se han seleccionado 25 temas que esperamos que sirvan para la configuración del plan, especialmente el programa de medidas y la normativa, que son los 2 elementos del plan fundamentales. Los retos principales los hemos desglosado, entonces esas nuevas normas que hay que cumplir, esa asignación de recursos a futuro, que es un tema siempre muy complicado, la modernización de los regadíos, etcétera, etcétera. El calendario de reuniones ya lo tenemos definido, esperamos la participación y el interés de la mayor parte de todos vosotros. El plazo para recibir alogaciones termina el 28 de mayo, otra idea importante. Ya estamos recibiendo retornos de LEPTI a través de medios de comunicación y las alegaciones recibidas, detectando los temas de interés y puntos de conflicto. Y luego, finalmente, pues destacar esa reflexión, ¿no? Que LEPTI nos tiene que ayudar a establecer medidas y criterios que se establecerán en el plan. Todo el debate es muy bienvenido, pero todo centrado en el plan, ¿no? El LEPTI, ponemos aquí, no es un fin en sí mismo, es un medio muy potente, muy importante, y es en lo que entramos ahora, pero siempre con la vista puesta en el plan hidrológico, ¿no? En ese plan que tenemos que hacer, que tenga ese mayor acuerdo de todos, aunque seguro que a todos también, pues en muchos puntos, pues no nos parecerá lo ideal, pero bueno, esto es lo que es un proceso de decisiones en una sociedad como la nuestra. Con esto termino y os agradezco vuestra atención, y esperamos que sigáis interesados en todas las actividades, en todas las reuniones y todos los materiales que ponemos a vuestra disposición, y muchas gracias a todos vosotros.